La verdad tuvimos muchos problemas para armar ese roster de ese año, porque con Ace no renovamos, teníamos básicamente dos mids, porque Lesa ni Alonel querían jugar a de carry. José básicamente estaba vendido a LCS. Bueno, después del Mundial 2020 obviamente se vinieron muchos cambios para el equipo. Fue un poco caótico la verdad porque como que se nos fueron muchos jugadores. Para ese entonces el mercado de pases como que ya estaba funcionando mientras nosotros estábamos en Worlds. El 2021 fueron años difíciles para R7. Si bien ahí yo ya no estaba trabajando directamente con la liga, igual veía como espectadora los partidos y sí teníamos nuestra sección de esports en Actualizando. Entonces sí recuerdo que fue un golpe muy fuerte para ellos haber salido del mundial y tener como este tropiezo tan grande de lo que fue un poquito más apertura. Así que nada, teníamos que tomar la decisión de con qué mid quedarnos. Solo estaba Shadow, no estaba José, no estaba Ace. Y nada, fue un poco complicado, honestamente, no había muchas piezas que nosotros queríamos en ese momento, entonces fue muy difícil armar ese roster. José se termina yendo al CS, Lesa se termina yendo a Estral, entonces con solo Aloned y Shadow tuvimos que salir a buscar roster. Ahí también es donde empezamos a buscar una de carry y en ese momento como que Facundo era un poco especial con la persona que quería jugar. De primera instancia teníamos a Flare, un brasilero de carry que ya lo conocíamos hace mucho tiempo. Era como el plan A. Y el plan B venía a ser básicamente SEO. Entrevista con SEO. Y antes de entrar a R7 estaba por jugar a segunda división. Apareció una regla de que no se podía porque tenía 16 años, entonces tuve que jugar Tier 3. Gané todo en Tier 3 y me llegó un mensaje de Kim, como a las 3 de la mañana, algo así. Era un jugador que se lo nombré mucho a Gibran Skin durante 2020. Él era muy chico, tenía creo que 15, 16 años. Y bueno, me acuerdo que me dieron el visto bueno para hablar con él. Una noche, una madrugada, me acuerdo, como eran como 4 o 5 de la mañana. Le dije, mirá Lorenzo, tenemos esta oportunidad para vos de ser suplente en Remo 7, ¿qué te parece? Y fue como, sí, de una. SEO, un niño que venía de la Tier 3 de jugar en la Cosco Army. Yo recuerdo haber estado viendo un año anterior, me acuerdo que estábamos viendo en la sala un juego de la Cosco Army. Yo no sabía quién era SEO, yo lo estaba viendo, no le ponía atención a los nombres. Y me acuerdo que estaba ahí con Gabriel y estaba creo que Skin y había varios jugadores y yo lo veía jugar y decía, ¿será que estoy loco? O el tipito es muy bueno, o sea, para mí se me hacía increíblemente bueno. Aparece Tool por detrás, la línea de Dragao que es muy buena en contra de Manuel Cap. SEO desde el reposicionamiento, van a ser 3 bajas. Lo que está pegando el pibe, por favor. Triple asesinato para el tirador de la Cosco Army. O sea, me acuerdo que Gabriel me decía, no, o sea, mételo de suplente, vamos a traer otro y vamos a ver cómo se desarrolla. Pero bueno, en primera instancia él iba a ser suplente. Pasando los días, Flare se nos baja y es como, ok, no tenemos a de carry. Y ahí es donde hablamos con Gibran, no sé qué. Y me acuerdo que tuvimos una conversación y le dije, necesito que esté seguro de lo de SEO. Y me acuerdo que no sabía por dónde vendérselo mucho. Sabía que Lorenzo era como muy, ¿cómo te puedo decir? Era como muy bueno individualmente. Y me acuerdo que le mandó un mensaje y le dije, mira, para mí Lorenzo va a ser el nuevo Wailoto. Y me dijo, ¿qué estás hablando? ¿Qué mierda estás hablando? Y le dije, míralo. Me acuerdo que Skin me retó, me dijo, no, ¿por qué decís eso? Que no sé qué, que bla, bla, bla. Le dije, háganme caso. Y me acuerdo que yo le hablaba por Discord él jugaba como hasta las 4 o 5 de la mañana, me acuerdo que él jugaba solo queue y jugaba en el servidor de Brasil. Entonces yo llegaba a mi casa y le escribía, SEO, ¿cómo estás? Vamos a hacer llamada. Y me acuerdo que Gibran lo vio una noche y fue como, se enamoró.
dijo, este tipo no puede jugar tan bien. Y bueno, cuando pasó lo de Flare fue como, ok, creo que Lorenzo puede ser titular. Yo no estaba muy de acuerdo, honestamente, porque era muy chico, no había... O sea, básicamente para ese entonces cuando estábamos armando el roster no tenía ni 17 años, como que prefería que esté un split de suplente. Así que bueno, se tomó la decisión. Y le dimos la oportunidad y resultó ser pues un jugador franquicia para nosotros. Seo toca el Tier 1 sin haber pasado por el Tier 2, de haber competido nada más en el Tier 3 y lo que yo siento que hoy es una franquicia para la liga, es una franquicia para jugador franquicia para Rainbow Seven. Y encantado de tenerlo, fue un gran descubrimiento, una gran apuesta arriesgada, porque no es el desarrollo que debería tener un jugador normalmente. No sé qué habrá pasado, las conversaciones que habrán tenido y al final quedé como titular yo. Desde el mensaje de Kim yo ya estaba muy alegre, así, me acuerdo que había despertado a mi mamá como a las 3 de la mañana para contarle algo así. Ese roster se arma con Shadow, se arma con Seo, estaba Loned, si bien me acuerdo era Cyphers en la jungla, empezamos con él y viene la gran apuesta otra vez, que es este coreano que es Rai. Un coreano que juega en Cloud9 y DG, como que pensábamos que iba a funcionar. En jungla no teníamos nada, y ahí sale Cyphers, básicamente de un manotazo de ahogado que tiramos. El ir antes que todos o el ir con mucha anticipación fue más que nada para jugar mucho. Me sentía muy nervioso, muy inseguro de cómo iba a llegar o si iba a rendir o no. Porque bueno, le quería ganar a los demás, me sentía muy motivado también, así que era lo que quería hacer en realidad, quería irme ya, ir a vivir en AGH e ir a adaptarme también. Para Seo fue un poco difícil, si bien le fue muy bien, o sea, yo creo que ser un niño, porque pues todavía era un niño, un adolescente, entrar a la adolescencia y vivir de lejos, estar fuera de tu familia, él pasó por muchos cambios, o sea, como persona, como jugador profesional, él cambió por muchas cosas y las vivió dentro del equipo, tuvo altas muy altas, a veces tuvo unos momentos bajos. Y en un principio, si bien me sentía como, entre muchas comillas, presionado, como no encuentro otra palabra, porque al estar en un equipo como Movistar R7 siento que tiene mucha historia, donde hubo muchos campeonatos, triunfos, como le quieran decir. Para mí en ese sentido había una presión de que había que representar algo que era más grande que el resto, ¿me explico? Entonces también en esa cierta parte me impulsaba a jugar mejor porque estaba con gente buena, no podía jugar mal y no quería que la gente piense, uy, es un rookie, está al lado de gente muy buena, no, y este es el peor, que me apunten a mí en ese sentido por ser rookie. Creo que 2021 fue como un poco raro para mí porque sentía que podíamos ganar o estar muy arriba y conseguir muy buenos resultados, pero como que no conseguíamos tanto conectar como equipo. Razones pueden haber varias, siento. Nos estaba yendo demasiado mal, el equipo ya se estaba desmoronando incluso antes de empezar el split. Y bueno, nada, para semana 2 o 3, ahí es cuando Odi vuelve. Cuando llegó Odi, ahí como que me re-hypeé porque bueno, tipo con mucho nombre. Tipo todos decían que era el mejor siempre, en todos los años que él jugaba. Ahora bajó un toque el level, pero está bien. Pero sí, como que recién llegaba Odi y nada, como que estaba todo un ambiente muy distinto, así como todo muy tryhard. Como que sentíamos que éramos el mejor equipo así de un día para el otro, cosas así. Y nada, así como que se sintió muy irreal el estar viéndolo por una pantalla, el estar jugando con él. Fue una decisión un poco difícil, pero la tuvimos que tomar. Cosas que creo que estuvieron muy mal. Y bueno, ese split lo terminamos perdiendo. Creo que si mal no estoy, perdimos contra Online. En playoff nos costó demasiado. Los caballeros le arrebaten la corona al equipo de R7. Va a quedar para cualquiera. Me parece que el último campeón ahora sí se va a terminar quedando afuera. Siguen peleando. El primer split que fue de apertura estuvimos con Rey. Para mí no performó tan bien, no se pudo como adaptar tanto al equipo. Si bien era un jugador que era buenísimo mecánicamente, hay jugadores que no están hechos para jugar en equipo y creo que él era un jugador que no se le daba mucho jugar en equipo y más si era un idioma, una barrera del idioma era un poco complicado. Nada, fue muy raro porque todo ese 2021 siento que podíamos haber dado mucho más. Siento que fue bastante tenso también, ahora que lo dices como el tema
presión de eso de poder tener que campeonar o que te vaya bien. Sí sentíamos que estábamos como bien, pero al mismo tiempo el ambiente era como que íbamos súper mal así. Para clausura 2021, como que no se dieron muy bien las cosas. Mantuvimos básicamente 4 jugadores, sacamos a Rey, que era el top coreano que teníamos, pusimos a Straight y agregamos a Enga, dado que sentíamos que Alonen no estaba jugando muy bien y como que si lo presionábamos un poquito podíamos sacar su mejor versión, pero nada, creo que empezamos bien en fase regular, creo que sí el equipo estaba conectando un poco más. Para sorpresa de mucha gente, fuimos a jugar el Pentágono, creo que estábamos segundos y el primer día de Pentágono perdemos las 2 partidas. No sé, algo terminaba por descomponerse, ¿no? En la maquinita al final del camino. O sea, sí hubo un par de temporadas donde le hacía bien en fase regular y luego algo pinchaba desafortunadamente ya en las instancias finales, ¿no? Por ejemplo, también en el 21, pues el Pentágono, el mágico Pentágono, el mejor formato que existió en la liga. Sí, RG te va muy bien, pero si quedas 0-4 en un fin de semana y pierdes contra todos, pues bueno, obviamente vas a quedar fuera, ¿no? Y es culpa tuya, no del formato, nunca lo olviden. El Pentágono fue como una montaña rusa, como sabrá el formato, rarísimo, malísimo, todo. Sí, me acuerdo que habíamos perdido 2 juegos ganados, así, y los perdimos y entonces quedamos muy mal en la tabla. Vamos al otro día, perdemos la primera partida. Si quieren quedar, sea como sea, van a ganar esta partida porque quieren pasar a playoffs, porque no quieren quedarse en el Pentágono, porque ahora sí le están dando todo y más y no le están dando oportunidad a R7 de poder llevar aunque sea una partida. Y fue como, uy, nos podemos quedar fuera. Igualmente como que teníamos fe, estábamos bastante nerviosos y bueno, fuimos a jugar contra Infinity. Y me acuerdo que estábamos viendo en la vitrina la pantalla del draft y vemos que nos piquean un timo. Disponible. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios. Furious Gaming en este momento se están agarrando la cabeza y están gritando desesperadamente. ¿Cómo te estás? ¿Y cómo van a estar las posibilidades? Las posibilidades. Exacto, Irina. A ver, explícame porque no estoy entendiendo nada. La verdad es que no hay mucho que explicar. No hay mucho. Bugax piquea un timo contra Strike y en mi mente dije, ¿está troleando? ¿O nos está regalando? ¿Checo mi PayPal o cómo está la cosa? Jamás me voy a olvidar de que cuando jugamos contra Infinity, Bugax sacó un timo top, el Solid sacó un Zac Jungla, Cody no me acuerdo, creo que sacó un Set, no me acuerdo bien. Y en Bonding jugaron Zen ATK y no sé. Y en mi cabeza fue como, si no ganamos ahora, no ganamos nunca más. Y volvimos a perder. En la última esperanza del arco iris y un cañón de la sombra por parte de Boleto que seguía la ronda fuerte para poder seguir metiendo daño. La torreta que está por caer y R7 no va a poder defender esto. ¿Cómo te lo explico, arco iris? ¿Cómo te lo explico que te están rompiendo la base? Tienen con 50 segundos de mano todavía, así que están muy complicados. Cody se va a llevar la vida de Seo. Seo era la última esperanza que nos quedaba y aquí está. Aquí está, asesinato doble para Cody. Esto se me acaba acá, no más tirar asesinato triple para el campeón central de Infinity. Se acaban las esperanzas de R7 en la LLA. O sea, estaban troleando, sentí yo, y nos ganaron igual. Pero fue muy triste porque estábamos segundos y de la nada quedamos fuera y ni siquiera pudimos entrar a playoff. Sinceramente no recuerdo bien qué pasó después de ese juego. Creo que todos se quedaron callados, así, deprimidos. Pero eso sí que dolió un poco más porque había que ganar un juego y no lo ganamos. No podía creer, honestamente, de pasar de estar segundo a básicamente quedar fuera de playoff. Fue un golpe bastante duro para nosotros. Me acuerdo que fue durísimo para todos los chicos, para Shadow, para Seo, para Odi. Después de eso me acuerdo que esa noche hablo con Gibran, la misma noche que perdimos. Y me dijo como, voy a reestructurar todo el proyecto. ¿Qué te parece si sos el nuevo head coach para R7 2022? Y le dije, la idea me gusta mucho, es lo que busqué durante mucho tiempo, pero a la vez tenía ese sentimiento de que no podía traicionar a Skin, como que lo sentía medio
una traición de mi parte. Como que era muy raro, ¿no? Y nada, yo siempre le tuve mucho respeto a él y como que la decisión fue un poco difícil. Y bueno, con toda la ilusión obviamente de poder ser head coach en R7, que es el equipo para mí más grande y más histórico que hay y tiene un peso. Nada, tuve que hablar con ellos y decirle básicamente que rechazaba la oferta principalmente porque no me sentía preparado, sentía que había cosas que necesitaba mejorar. Pero bueno, básicamente mi primera parte de historia contra Rainbow Seven termina ahí. Le tuve que decir que no a Gibran. Fue muy doloroso para mí y con toda la ilusión obviamente de poder haber sido head coach para 2022 en Rainbow Seven, tuve que rechazar la oferta. Fue duro, pero nada, ahí termina mi primera parte. Eso no es el final, así que bueno. Creo que el mental nos jugó bastante en contra y que no estábamos todos en sincronía y creo que eso nos costó bastante en lo que es la temporada de playoff. No sé, mi primera vez, mi primer año y son cosas nuevas para mí y siento que podría haber dado mejor en todos los juegos, obviamente, siempre pienso en eso. Un poco decepcionado en general por lo que se demostró y lo personal, lo que pudo haber demostrado, pero creo es otro año nuevo. Hola Alex. Hola. Hola, mi nombre es Alex Juan y soy el manager de R7. Bien, ahora en coreano. ¿En inglés también? ¿Portugués? Y alemán, hasta que van para allá. Yo llegué al equipo a principios de 2021, básicamente por azares del destino. Para 2022, obviamente se planea desde antes. Generalmente Biblos es el que ve todo ese tema de cómo scoutear. Y pues sería natural, o sea, que yo me involucré y empezamos a ver jugadores, opciones. Yo todo el estilo que traía de traer latinos y de trabajar de cierta manera, como que yo quería que la organización evolucionara un poco con pensamientos de gente extranjera. A él recomendaron a Ruxy, un entrenador en una de las academias de Estados Unidos. Nos quedamos con la base, que fueron SEO y Odi. Iniciamos con Guarangelus que pasó por todas las posiciones que había de League of Legends. Traemos a Sowan, nos gustó mucho haber traído a un extranjero, pero ahora hicimos como la búsqueda más detallada. Odi regresa a las canchas con Guarangelus, con Sowan. Llega Slow del retiro también. Slow que fue también icónico, yo creo, en el equipo de Isurus anteriormente. Llega y SEO, mantenemos a SEO. Al principio como que Wara no funcionó muy bien de mí, o sea, el hecho de cambiar de rol no le fue tan fácil como pensaba él o pensábamos nosotros. Entonces nos trajimos otro mid que era Accepted como suplente, o sea, igual que como lo hicimos con Engak y Alodet, lo trajimos como para reforzar. Y al final, entre que Wara no quería compartir y que además pues Accepted como que encajaba mejor, se quedó Accepted al final. O sea, en la fase de ida íbamos 6 ganadas y pues perdimos el séptimo contra Extend, creo. Sí, contra Extend. Pero en la fase de vuelta ganamos todo lo demás. O sea, que de hecho sacamos récord de victorias. Quedamos 13-1 en la temporada regular. Ya cuando empezó playoffs, quedamos en primero y escogimos el cuarto lugar, que era Estral. Y como que la estrategia que optaron o optó Ruxy es jugar lo que jugaban ellos, que fue Ezreal Karma. Y jugamos 2 de esos 3 juegos con Ezreal Karma. Y pues perdimos 3-0. Volvimos a encontrarnos contra Estral. Y ahí ya cambió la estrategia, pero como quiera no fue suficiente. Se derriten los azules, triunfan los rojos. Después de 5 enfrentamientos, ¿qué te digo? 5, 6, 7, 8, 9, 10 juegos al final. Estral es superior a R7, tenemos final. O sea, no quedamos campeones, no llegamos a la final de ese torneo, pero sí me llevé un buen sabor de boca porque me di cuenta que haber traído a Ruxy fue un gran aporte a la región. Entonces me voy contento. Pasamos a clausura y es donde traemos al muy famoso Stardust, que venía de haber sido entrenador de SKT1. La situación en el 2022 que trajeron staff coreano, uno siempre tiene como esta ideología de si traemos un
una cabeza de equipo que tiene mucha mentalidad, que tiene mucha experiencia y se puede desenvolver muy bien con buenos resultados, va a funcionar bien nuestro equipo. Y sí es un poco raro el recibimiento porque pues R7 históricamente ya ha tenido pues entrenadores como muy icónicos de la región. Estuvo Jet, estuvo Skin, por ejemplo, que fue con quien ganaron en 2020. Y pasar de eso allá, traes staff coreano, también traes más jugadores coreanos. Era una nueva época, un nuevo proyecto, ¿no? Una nueva configuración para buscar dar ese paso que no se había podido dar, ¿no? Yo en lo personal siento que puede ser complicado traer staff coreano a la TAM. O sea, creo que a veces los jugadores no van a recibir también, ¿no? La doctrina de un entrenador asiático. Creo que puede ser muy distinto, ¿no? El día a día y el choque cultural y demás. Al final del día no lograron pues volver a la cima necesariamente en ese 22 con staff coreano, pero creo que el hecho de buscar renovarse, ¿no? Intentar algo distinto, moverle algo a la máquina, eventualmente tiene que llevarte a conclusiones, ¿no? En pro de pues buscar esa meta que estás buscando concretar. Si bien no tengo como esa información interna de qué pudo haber pasado en el 2022, sí es una constante a veces de que o te puede ir muy bien con el staff coreano o te puede ir muy mal, porque también tienen otro estilo en su región. Ellos también son mucho más exigentes, son mucho más estrictos, como que punishean o castigan mucho más esto de los errores individuales de los jugadores, por más de que se los remarquen. Y hubo un choque muy fuerte, me acuerdo ese split de ideas. O sea, los jugadores como que querían jugar algo, pero él los quería hacer jugar otra cosa. Y si bien todos sabíamos que era un buen entrenador, porque lo es, un excelente entrenador, siento que no sé si por la cultura también choca un poco con cómo se lleva el día a día con los jugadores. Como que todo ese aprendizaje que me llevé los años anteriores de traer gente extranjera para ya tener como la cereza del pastel, que fue cuando trajimos a Mireu, a Bong, y una combinación de tu base latina que ya veníamos trabajando con SEO. Sí, es increíble la progresión que hacen en el equipo porque la mayoría de los jugadores siguen hace varios años. Y lo importante no es como ese tropiezo que tienes, sino es qué haces con eso. Si realmente entiendes por dónde está pasando el problema y cómo puedes atacarlo, que siento que fue mucho lo que influyó en ellos. Sí fue raro ver a R7 como tabla media. Vamos a ver 2, 3 equipos consistentemente arriba de ellos, pero pues cuando tienes un equipo como con ese prestigio, ese historial, ese pedigrí, por así decirlo, que tiene, pues yo sabía que era eventualmente cuestión de tiempo, ¿no? En que iba a retomar, pues o al menos uno de los mejores lugares de la liga, o top 2 o algo así, y al final cosas como lo de SEO valieron mucho la pena. Odi también creo que tuvo un par de splits medio flojitos y luego ya volvió a hacer ese Odi, ¿no? Entonces las cosas hicieron clic eventualmente. Una de las cosas que diferencia a R7 de los demás equipos es que siento que todos están muy involucrados. No es simplemente como los jugadores con el staff, la relación que tienen, sino que tanto Viv, los Raúl, los dueños están como siempre preguntando fecha a fecha, jornada a jornada, qué es lo que pasó, qué se puede mejorar. Y el ser tan exigentes es lo que los mantiene ahora en este primer lugar y cómo se desenvuelven tan bien en estos últimos 2 años de la liga. El hecho que hayan seguido apostando por mí, como que siempre lo voy a tener muy agradecido. O sea, hablando de la parte de la organización, la verdad que es lo que más me llena, como que confían en mí y eso me hace sentir muy tranquilo al estar aquí y el por qué me quiero seguir quedando. De que siempre han confiado en mí, nunca han dudado, nunca han optado por cambiar por un IKR mejor, simplemente siguieron confiando en mí y eso es en lo que más les estoy agradecido.